en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Tenemos un Abba bien padre. Es la enseñanza de hoy. Un Abba bien padre. El día de ayer me pidieron las hermanas darle unas palabras porque tuvimos una celebración aquí para los papás. Todos los papás que venimos, la verdad la pasamos muy bien. Muchas gracias a los que organizaron los taquitos. Con eso nos ganaron y con todos los regalitos que nos dieron. Pero al pensar yo en qué decirle a un papá, poniéndome yo también como un papá, antepuse mi personalidad. Personalidad era de, ¿para qué tanto rollo de la celebración? Soy antifechas, ya para ponérselas clara. No me gustan las fechas, no me gusta que el día del esto, el día del otro, el día... Sin embargo, me metí a ver unas estadísticas, a ver un poquito sobre los padres, y al mirar todas estas estadísticas, pues la verdad me pegaron mucho, porque llegué a ver el número de cómo se encuentran las celebraciones en nuestro país. Y el Día del Padre en popularidad se encuentra por ahí del número 21 de popularidad en nuestro país. La que se encuentra en primer lugar es Navidad, porque la mayoría del país celebra y se emociona cuando viene la Navidad. ¿Cuál creen que es el segundo lugar en celebraciones? El Día de la Madre. El Día de la Madre es el segundo lugar. Y de ahí nos vamos hasta el 21 y está el Día del Padre. ¿Sabe qué días hay antes del Día del Padre? Ni sabía que existía el Día del Agua. Y le puedo sacar una lista de un montón de, así como estaba aquí. Un montón de días que están antes del Día del Padre. Halloween ocupa el número 6 en las celebraciones. Entonces, después de estar metiéndome para ver esto, vi que en este mes, específicamente en este mes, se celebra en muchos lugares y tiene está agarrando mucha influencia, una celebración que es anti-hombres, anti-padres, anti-familias, específicamente en este mes. De manera que esa celebración se ha hecho más popular y, entre comillas, más importante que celebrar el Día del Padre. Y para mí eso ya es alarmante. Cuando empecé a ver, ¿es el padre o no importante? Descubrí que los papás somos muy importantes en todos los aspectos de la vida, de la familia, de la espiritualidad, de la nación, de la economía. Y viendo entre estas estadísticas me encontré a la revista The Economist. Yo creo que alguien de ustedes ha oído hablar de ella. Muy escandalosa porque le ha atinado algunas cosas, que siempre pienso que lo que hacen son estadísticas y pueden determinar lo que va a suceder. Y esta revista The Economist empezó a hacer estas preguntas sobre la importancia de los padres en la familia. Y empezaron a descubrir que las familias más problemáticas, las personas más problemáticas, hombres o mujeres, venían de hogares donde el papá estuvo ausente de muchas maneras, de muchas maneras. O sea, ausente porque no le importó la familia, ausente porque murió, ausente porque trabajaba mucho y se olvidó de ellos. Y en sus estadísticas ellos dicen, por ejemplo, que el 63% de los suicidios en Inglaterra, el 66% del 100% son de jóvenes que en su hogar no hubo un padre, el 63%. Y Quintana Roo está en el top 5 y Cancún de las ciudades con más suicidios en todo México.
Y la mayoría de esos jóvenes que se están suicidando en este estado de nosotros es porque el papá estuvo ausente. El 90% de los niños que son homeless, que están en las calles, que están trabajando, que están mendigando, que duermen en los parques, en las bancas, el 90% de esos niños son donde el padre estuvo ausente. El 85% de los niños diagnosticados con desórdenes de conducta, esos niños que para muchos son indeseables, ay, ese niño solo lo veo y me cae gordo, no se calla, es irrespetuoso, lo corren de una escuela, lo pasan a otra escuela, los maestros no lo quieren, en la casa no lo quieren, en las casas no lo quieren, lo mandan a la iglesia, aquí sí los queremos. El 85% de esos niños provienen de hogares sin papá. Y el 71% de los jóvenes que abandonan la secundaria o la preparatoria provienen de hogares donde el papá estuvo ausente. Entonces, para aquellos padres que están aquí, que están oyendo, que están viendo y que estás en tu hogar, ¿lo estás haciendo con errores? Definitivamente, creo que lo estás haciendo con errores, como yo y como todos. Pero les digo a todos los que son padres y están en el hogar, felicidades, te estás esforzando, felicidades, eres importante, felicidades, tu presencia en tu casa está cambiando la historia, felicidades, tu presencia en tu hogar está salvando a muchos jóvenes, a muchos niños y niñas, felicidades. Así que a todos los papás, feliz Día del Padre. La razón por la que esta revista hizo estas estadísticas no fue porque estaban viendo a los papás qué tan importantes son, sino que empezaron a investigar el problema económico que se viene a todas las naciones, a todo el mundo. ¿Cómo pinta la economía para el mundo? Y ellos estaban viendo que lo que les cuesta mantener a los hombres y mujeres sin hogar, lo que les cuesta mantener a personas adictas, lo que les cuesta la delincuencia, lo que les cuesta la violencia, todo ese costo se puede simplificar, se puede eliminar. ¿Sabes con qué? Con la presencia de un papá en la casa. Esa fue su conclusión de esta famosa revista. Por otro lado, un centro de investigación en Virginia, Estados Unidos, muy importante, y por el lado religioso, que por sus siglas es CARA, Centro de la Pastoral Aplicada en Georgia. Ellos dicen que si un niño se convierte a Cristo e invita a sus padres a la iglesia, hay un 17% de posibilidades que la familia se establezca y se convierta. Ellos dicen que si la mamá se convierte y la mamá invita a los niños y al esposo a la iglesia, hay un 37% de probabilidades que la familia se establezca en la fe. Pero si es el varón, el papá, el que se convierte y trae a la esposa y a los hijos, hay el 93% de posibilidades que la familia se establezca en la fe. Les pregunto, ¿serán importantes los varones? ¿Serán importantes los papás en casa? Pues hay un enemigo allá afuera que está haciendo todo por destruir a los hombres, porque los hombres se conviertan en mujeres o afeminados, por destruir la figura paterna, por llenarla de lodo y estiércol hasta eliminarlo y que sean humillados, ridiculizados en Hollywood, en novelas, en radio, televisión, internet, en todos lados. Damas y caballeros, estamos en una guerra. Y la Biblia nos manda a ser luz y sal. Y sí, somos cristianos. Y sí, la Biblia dice que muchas o todas estas cosas tienen que suceder. Pero te voy a decir algo. Si estamos en el mundo, levanta la voz. No te quedes callado. No seas un miedoso, cobarde. No seas una cobarde que se queda callada escondiéndose en su cristiandad. Levanta la voz. Levanta la verdad. Sé columna
y baluarte de la verdad. Porque eso somos llamados la iglesia, a ser columnas y baluartes de la verdad. Así que te animo a que tu miedo lo arrojes lejos y nos levantemos en esta guerra. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos llamados a ser columnas y baluartes de la verdad. Así que sin temor, anuncia a Cristo con valentía. Parte de esta investigación de este Instituto Cara era hablar sobre la fe y las soluciones que trae la fe en la sociedad y la ayuda, el ahorro que las iglesias le hacen al gobierno cuando los hombres se consagran a Dios. Y parte de esta investigación decía que ahora los jóvenes lo único que quieren es tener una pareja sexual. Los hombres, varones, quieren tener los beneficios del matrimonio, que es el sexo, sin las responsabilidades. Y cuando le dices al joven, ok, ¿quieres tener relaciones sexuales? Comprométete. Y te anticipo que estar en una relación matrimonial conlleva el multiplicarse y ser padre. Y es ahí donde agachan la cabeza y donde dicen, es que no estoy listo, no estoy preparado, no puedo, no quiero, porque no les hemos enseñado a nuestros varones a ser hombres. Los hombres necesitan aprender a ser hombres, a ser viriles, a ser masculinos. Tanto se ha dicho que la mamá influye y deja tu feminidad salir, confundiendo feminidad con sensibilidad. ¿Un hombre puede ser sensible? Por supuesto que sí. Pero un hombre no es femenino. Un hombre debe ser masculino. Un hombre debe ser viril. Y esto se lo digo a todos los jóvenes, niños que tenemos en este lugar. Si estás aprendiendo otra cosa, acércate a la luz de Cristo, acércate a su palabra. Y es importante que aquellos que no tienen un padre tengan una figura paterna. Y aquí es donde la marrana tuerce el rabo. ¿Lo dije bien? Porque ¿dónde hay figura paterna? ¿No? Cuando tu papá te falló, y no importa la edad que tengas, puede ser 40, 50, y si tu papá todavía vive, hay personas que todavía tienen el resentimiento contra su papá. ¿Por qué? Porque en sus tiempos la educación, ¿cómo era? A golpes, ¿no? Eran golpes, heridas fuertes, palabras ofensivas, unas groserías de este tamaño por no encontrar la herramienta, por no hacer las cosas rápido y de buen modo. Entonces crecimos y como ese fue nuestro modelo a seguir, pues repetimos patrones. ¿Y ahora qué queremos hacer? No, pues es que aquí yo soy macho de Jalisco. Mi abuelo era así, mi papá era así y yo soy así también. Y repetimos esos patrones. ¿Qué hay cuando el papá simplemente abandonó la casa, no está? O el papá es un adicto a alguna sustancia, a las apuestas, a muchas de estas cosas y nos ha fallado. No tenemos una figura paterna, no la hay. Ahora, los que somos adultos, nos toca ser una figura paterna. Y nos quejamos de lo que nos hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. La pregunta es, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Me puse a ver padres en la Biblia. Dije, voy a poner ejemplos de padres en la Biblia. Y empecé, Gedeón, hijo, mano. ¿Cómo terminaron sus hijos? No, Jefté. Uy, no, ¿cómo terminaron sus hijos, no? Y con la lista que llevamos en esta serie que hemos estado estudiando, yo digo, charros, por donde le busque, todos han fallado. Y por ahí me encontré uno que otro que definitivamente son unos buenos ejemplos.
Pero después nos hacemos esta pregunta: ¿qué es ser papá? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué es ser papá? Muchas personas en este día no vienen a la iglesia, y no vienen porque dicen: van a celebrar a los papás, yo no tengo papá, van a querer cantarles, me voy a sentir mal, me voy a aburrir, esto y lo otro. Y miren que estuve a punto de no hablar de los padres, Dios sabe eso. Pero después Dios me dijo: los papás son importantes, tenemos que hablar de ellos. ¿Y qué significa ser papá? Porque papá no es el que engendra. ¿Cuántos conocemos que engendraron hijos y dicen por ahí ni sus luces? Entonces, ¿qué es un padre? ¿Quién es un padre? Yo creo que de todos los títulos, doctorados, maestrías, campeonatos que podamos tener ahí en nuestra vitrina, ¿no? Campeón en la secundaria de asuntos sin importancia, y ahí presumimos nuestro trofeo viejo, ¿verdad? Pero ahí lo tenemos, ¿verdad? Nuestro trofeo, y estamos orgullosos. Yo creo que el título más importante es el que nos puedan decir papá. El piecito de tu hijo ahí en tu cuadro, ¿no? En algún lugar, es más importante que cualquier título en la pared. El día que tus hijos balbuceantes, yo estaba con los míos, ¿verdad? Papá. Y se iba mi esposa y yo: di papá, 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 papá. Y tuve el privilegio que mi hijo fue lo primero que dijo. Fue papá. Y oír esas palabras de él hasta la fecha me llenan el corazón, me abrazan. Cuando el hijo puede, escucha, cuando el hijo puede decirle a su papá: papi, es un título que abraza el corazón. No hay otro mejor nombramiento. Entonces, ¿quién es el papá? Algunos quizás en algún tiempo, cuando tus hijos eran chiquitos, te entregaron el mejor papá del mundo, o lo pusieron en una playera, ¿no? El mejor papá del mundo. Pero vamos creciendo, ¿y qué pasa con el mejor papá del mundo? ¿Qué pasó con el mejor papá del mundo? Empiezas a descubrir que tu papá es humano, ¿verdad? Empiezas a ver sus errores, y te tengo una noticia: tu papá sigue siendo el mejor padre del mundo, pero ¿qué crees? Es un humano, y los humanos fallamos, los humanos nos equivocamos. Un hermano de la iglesia me decía hace 2, 3 días: es que, pastor, no sé si le estoy aconsejando bien al muchacho adolescente, no sé si le estoy diciendo bien, no sé si lo estoy echando a perder, no sé. Y le dije: pues ni yo, ni yo sé. Porque tenemos este manual que es la palabra de Dios, pero enfrentamos tantas cosas que es difícil. Y conforme nosotros vamos creciendo, vamos viendo todos los errores de nuestro papá, vamos viendo todas sus fallas. Y es necesario. ¿Por qué? Porque de otra manera no te irías de la casa, ¿verdad? Y tiene que pasar algo en la adolescencia, en la juventud, para que digas: me voy de la casa, y el papá por fin se va de la casa, ¿no? Algo tiene que suceder. ¿Qué es un papá? Lo voy a estar definiendo durante esta conferencia, pero te puedo anticipar que un papá es protector. Un papá es encontrar seguridad. Cuando hay un momento de emergencia, un momento de alerta, un momento de peligro, los hijos, se supone, deben de correr a papá, a los brazos de papá. Es un proveedor, no solamente de dinero, es un proveedor en todos los sentidos, en todos los aspectos del hijo. Es un héroe. Ese es un papá, es un héroe, es un punto de referencia, es un modelo a seguir. Y como les digo, lo triste es que cuando un padre se convierte simplemente en un engendrador. Y cuando sucede esto, que tu padre te falla, quizás está aquí o no está, quizás murió o está lejos, pero todos tenemos un papá.
Todos. Aún de inseminación artificial, ¿qué crees? Definitivamente se requirió de un hombre, un engendrador, para que naciera. Ahora, con este mal ejemplo que tuve, que me falló y que no quiero ni que me lo mencionen, es la peor persona del mundo, ¿con qué me quedo? Pues a todos ustedes y a todos los que estamos aquí, les digo, no hay uno solo que pueda decir que no tiene un papá y que no tiene un buen ejemplo, porque la Biblia nos dice que Dios es nuestro papá. ¿Sí sabía eso? Entonces, ¿tiene o no tiene papá? Entonces, voltea con tu hijo si no tiene a su papá, o es más, voltea con el de al lado y dile, deja de quejarte, porque Dios es tu papá. Vamos, dile. Porque a lo mejor esperaba que me acercara y le diera unas palmaditas. Ay, sí, pobrecito, tu papá. Ay, el peor ogro, monstruo del mundo. Dale la vuelta a la página de una vez por todas. Y date cuenta que no estás sola y que no estás solo. Tenemos un Abba bien padre. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. ¿Lo tiene? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Voy a repetirlo. Por cuanto sois hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Híjole, yo oí unos cuantos, pero no oí a todos. Le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces tú, hijo de Dios, dice la Biblia que el Espíritu de Dios trajo a Jesucristo a nuestra vida para que clamemos Abba Padre. Abba Padre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, precisamente vino a mostrarnos cómo es el Padre. Vino a que viéramos, porque de haberse quedado en el universo, de haberse quedado en su habitación, nunca hubiéramos comprendido cómo es nuestro Padre Celestial. Por eso Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. No quiere decir la estatuilla, quiere decir que Jesucristo es lo que podemos ver de Dios, porque Dios es tan grande que nuestra mente de bulbos, a lo mejor los jóvenes se quedan bulbos. ¿Qué es eso de bulbos? Alguien de 30 para abajo sabe qué son los bulbos. ¿Ha visto un bulbo? No, de 30 para abajo. No. Entonces levantaron la mano todos los. No, de 30 para abajo. ¿Saben qué es un bulbo? Santo niño. ¿Cómo les ponemos el ejemplo? Nuestro cerebro, un teléfono chino sin cámara y sin internet, contra toda la nube de terabytes de Dios, explota nuestra mente. No podemos entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Se hace como nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entender quién es nuestro papá. Y nuestro papá, que es Dios, no nos falla. Nuestro papá, que es Dios, es bueno. Nuestro papá es paciente. Nuestro papá es perdonador. Nuestro papá es ayudador. Nuestro papá es fiel. Y muchos todavía, pues, mi papá no es perdonador, mi papá no es fiel, mi papá no es ayudador, no me pagó ni la primaria, mi papá no es bueno, mi papá, pues te tengo una noticia, hoy tienes la oportunidad de cambiar tu mente, de renovar el espíritu de tu mente, y hoy puedes decir, mi papá no me falla, mi papá es bueno, mi papá es paciente, mi papá es perdonador, mi papá es ayudador, mi papá es fiel. Ese es mi papá. Gálatas nos presenta dos palabras
que es Abba, Padre. La palabra Abba la utiliza Pablo con mucha intencionalidad. No se le escapó, no se equivocó al decir Abba. Los estudiosos en este pasaje dicen que Abba es una palabra aramea y Jesús lo ocupó más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Imagínense. Si nuestro Señor le estuvo repitiendo que nuestro Dios es nuestro Abba. Y Abba es una palabra que se refiere al papá, pero es una palabra que se refiere al papá con ternura. Papi. Eso significa papá. Abba. Papi. Tenemos nuestra palabra padre, ¿verdad? Es muy formal. ¿Quién le dice padre a su papá? Yo sí creo que hay algunos. Yo le llegué a decir padre. Pero generalmente, ¿qué palabra utilizamos? Papá. Pero la palabra con más ternura que se asimilaría al Abba que habla aquí es la que un hijo usa con más ternura para su papá. Es algo así como decirle papi, papi. Cuando un hijo, una hija le dice a su papá papi, ¿en qué momento se los dice? Es en un momento de ternura. Es en un momento donde el hijo, ¿qué necesita? Una caricia. No, ya los ve que cuando quieren que le compre. Por ahí alguien oí que dijo, ¿verdad? Cuando quieren que les compre. Es en ese momento de ternura, cuando necesitas el calor de papá. Mi papá, te puedo decir 1000 fallas y muy grandes que marcaron, que me hirieron, que me lastimaron. Mi papá engañó a mi mamá y se fue con otra mujer y nos abandonó. Y fue un golpe durísimo, emocional, espiritual, incluso en nuestro cuerpo nos enfermamos. Mi hermano en el psicólogo, depresiones, intentos de suicidio y muchas cosas, porque fue un impacto, algo imperdonable para mi papá. Pero cuando entendí que tenía mi Abba, cuando yo abrazaba a mi papá terrenal, cuando lo abrazaba él era mecánico, y siempre que lo abrazaba, ¿a qué creen que olía? A aceite, a gasolina. Y recuerdo ese olor con ternura. ¿De verdad? Pienso y lo vuelvo a oler. Su aroma de mi papi. ¿Que me falló? Sí. Quizás no merece el perdón. Yo creo que nadie lo mereciéramos. Pero por eso dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofendió, a quien nos lastimó, a quien nos marcó. Entonces Pablo dice, puedes acercarte a él como papi, 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 y sentir su aroma, y sentir su abrazo, sentir su protección. Y la palabra pater, padre, es la palabra pater, aramea, que es el formador. Eso significa alguien que forma, alguien que corrige. ¿Qué hace un padre? Corrige cuando nuestras actitudes, ¿cómo son? Equivocadas, cuando son incorrectos. ¿Qué es lo que hace un padre? Forma el carácter de los hijos, de los niños. Un padre, es el que está atento a las actitudes, a los comentarios, a los dichos. Un padre es el que llega y sus hijos lo ven, inmediatamente dicen, gulp, la regué, me equivoqué. Un pater es el que oye a sus hijos faltándole el respeto a su mamá o riéndose de un compañero o haciendo bullying a una persona, y un pater es el que se acerca, los mira y el hijo dice, gulp, sí papá, ya no lo voy a hacer. Ese es un pater. Y nosotros tenemos un Abba bien pater. Nosotros en Dios
tenemos esa combinación de su ternura con el que nos forma nuestro carácter. Pater también significa nutridor. De hecho, Mateo capítulo 6, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 6. Cuando les empieza a enseñar, sus discípulos se acercan y le dicen, oye, pero pues ¿cómo tenemos que orar? ¿Verdad? ¿Cómo nos tenemos que acercar a Elohim? ¿Cómo nos tenemos que acercar al Eterno, al Creador? Y entonces Jesús les dice, bueno, cuando vayas a orar, cuando vayas a platicar con Dios, tú te vas a acercar de esta manera. Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Qué hacía esta oración? Te acercaba a Dios como un papá y no te ponía lejano como el maestro que híjole, hoy ando con los oldies pero goodies, ¿verdad? ¿A cuántos les tocó el reglazo con los dedos así? Levanten la mano. ¿A cuántos les tocó reglazo en la escuela? Ah, caray, yo pensé que iban a hacer más. A mí me tocó un montón de veces. No, de veras, a mí hasta un día me sacaron a patadas del salón también. Así eras entonces. ¿El GIS? ¿Alguien le tocó el GIS? Al GIS sí, el GIS sí les tocó que se lo aventaran, ¿verdad? Ahora no, ¿verdad? Ahora no, ahora les dices algo y ¿para qué quieres, verdad? Destruyes tantas cosas. Al profesor le tenías miedo de alguna manera, respeto porque es el profesor, pero nunca es tu padre, nunca es tu papá. Y el papá, aunque corrige, siempre está el Abba. ¿Cuál es el Abba? Que sabes que te va a corregir, pero también te va a recibir con ternura, también te va a abrazar, también te va a besar. Ahí mismo, en Mateo 6, cuando les está hablando de esta ternura y de acércate a tu papá, en el versículo 8 les dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque, y subraya esta palabra, vuestro Padre. Y quiero hacer este énfasis con usted nuevamente. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. No vuelva a decir que no tiene un papá. No vuelva a decir que no tiene una figura paterna a quien seguir. No vuelva a decir eso. Porque vuestro Dios, que es vuestro Padre, sabe. ¿Qué sabe? ¿De qué cosas tienes necesidad antes de que lo pidas? Él sabe tus necesidades. Y si un padre es un proveedor, ¿qué va a hacer él? Te va a proveer todo lo que necesitas. ¿Y sabes qué es, vamos a decir, lo más gacho? Que muchas veces ha hecho cosas por ti que ni cuenta te das, que no sabes que fue Él, que no sabes que fue Dios abriéndote esta puerta. Entonces nos va a proteger. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nuestro Padre nos va a proteger de estas malas compañías. ¿O no haces un padre? Cuando ves a tu hijo que se está juntando con perenganito, que ya llegó tu hijo hablando igual que... ¿No? Hablando como si fuera un arrabalero, hablando como si fuera sin educación, ¿qué hace un pater? ¡Ey! ¿Qué volé? Aquí no, hijo. Ni cuando te vea y cuando no te vea, es lo mismo. Eso hace un pater. Un pater va a estar cuando empiece a notar adicciones en los hijos. Y no estoy hablando solamente de drogas y alcohol. ¿Cuántos pater ven a sus hijos todo el día? Todo el día. Y no les dice nada, porque le hace berrinche. ¿Te digo algo? Déjalo llorar. Déjalo llorar. Ese fue un consejo que me dieron. Uno de mis hijos no quería quedarse en la escuela cuando eran chiquitos. ¿A cuántos le costó trabajo dejar a sus hijos en la escuela la primera vez? Levanten la mano, sean sinceros. ¿A cuántos les costó trabajo?
Porque yo fingía con mi esposa, yo decía, no, déjalo, pero por dentro estaba, ¡ah! ¿A cuánto les costó trabajo? A mí pero íbamos y ahí estábamos, ay, míralo, está llorando, ¿verdad? ¿Y qué te decían los maestros cuando estaban? Váyase, váyase, que no lo vea, váyase. Y ahí estábamos, no. Y ahí nos quedábamos y salía la maestra y por favor, váyase, va a llorar, pero se le va a quitar. Y nosotros, no, es que mi hijo no puede llorar de esa manera. Hasta que una vez nos dijo, déjelo, que llore. Y lo dejamos llorar. Y nosotros llorábamos más, pero descubrimos que era necesario que lo hiciera. Porque eso hace un pater. Un pater siempre va a estar atento de todas las cosas. En Romanos, capítulo 8, versículo 15, Pablo nos vuelve a hablar de esta paternidad. Y dice así, Romanos 8, 15, pues ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Fíjense cómo junta el temor con la paternidad. Tú no debes tener miedo, tú no debes tener temor. ¿Por qué? Porque has recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. ¿Por qué de adopción? Porque antes no éramos hijos de Dios. Aunque te quieran repetir y repetir, todos somos hijos de Dios. Les tengo una noticia, no todos son hijos de Dios. Dice la Biblia que nosotros que le recibimos nos dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Me preguntaba una persona, ¿qué entonces si yo soy de esta manera si yo tengo esta ideología, entonces me voy a ir al infierno por ser así? Y casi caigo. Casi le digo sí, pero después me acordé, el Espíritu de Dios me frenó la boca y le dije, no. Lo único que te condena es no tener a Cristo en tu corazón. Romanos 3:18 dice, porque Él no vino al mundo para condenar al mundo. ¿Sí o no? Él vino al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, es que yo soy de esta manera, entonces me voy al infierno. Te vas al infierno si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Porque así como tú te vas al infierno, también se va el ladrón, también se va el tranza, también se va el que lastima, el golpeador, también se va al infierno. Si no tiene a Cristo en su corazón. Es la única diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Que ahora podemos decirle, Abba, Padre. Abba, Padre. Y cuando camino sabiendo que tengo a mi Abba Padre, yo no tengo temor. No tengo temor. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no voy a temer. No voy a temer. ¿Por qué no voy a temer? Porque tú, Abba Padre, estarás conmigo. No voy a temer si viene una enfermedad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad vino por la voluntad de Dios. Y Él sabe si me la quita, si no me la quita. Esta situación legal, Él sabe. Él está en control porque Él es papá. ¿Has visto a un hijo chiquito? Miren, tiene el papá el hijo chiquito y está aquí lanzándolo. ¿Cómo está el hijo cuando lo están lanzando al aire el papá? Está atacado de la risa. ¿Y cómo está la mamá? ¿Cómo está mamá cuando el papá está ahí aventando al niño para arriba? Pero está, ¡ay, aterro! ¿Pero qué haces? Pero yo no he visto a un niño que tenga miedo cuando está en los brazos de papá. Porque en los brazos de papá está seguro. Y es lo que nos dice. Cuando tú eres mi hijo, mi hija, tú estás segura. Tú estás seguro. Bueno. A mí me abandonaron. Salmo 27:10. Y te lo sabes, pero quiero que lo leas. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen,
¿Qué dice? Te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Les voy a decir la buena. La buena es que, aunque tu papá te haya abandonado, aunque tu papá haya sido ausente, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Dios que no miente, que no falla? Yo te recogeré. La palabra recoger es Él te tomará, Él te reunirá. Aunque te hayan abandonado, la buena noticia es que tú no estás sola, no estás solo. Es la buena noticia. El Señor es tu Padre. Te tengo la mala noticia. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Es que aunque Él dice que va a ser un padre para ti, hay muchos que lo desprecian. Y hay muchos que dicen, no, yo no te quiero. Prefiero seguir quejándome, prefiero seguir en la autocompasión, prefiero seguir justificando lo que hago, cómo soy, la miseria en la que vivo, la falta de logros que tengo, culpando a quien se decía mi padre. Prefiero seguir señalándolo para tener una justificación de cómo vivo, a reconocer que tú eres mi Padre. Lucas, capítulo 13, versículo 34, lo dijo de esta manera. Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? No quisiste, te resististe. Damas y caballeros, tenemos un Abba bien padre. Y mucho de este problema de rechazar a Dios es porque es bien chocante que tengas que seguir sus reglas. Nos gustan algunos beneficios que la Biblia, que Dios nos dice. Y por eso es que hay muchas personas que no tienen problema con Dios, pero tienen problema con la iglesia. Tienen problema con la religión, tienen problemas con Jesús. ¿Por qué? Porque representa todo tu pecado, porque representa todo lo que estás haciendo mal. ¿Qué hace que rechacemos a Dios? Yo te lo podría poner así. Número uno, que nos presentaron a un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Cuántas veces no te hablaron de Dios y te dijeron, si te portas mal, Diosito te va a castigar? ¿Algunos le dijeron eso? ¿Y cuántos se lo repiten a sus hijos? Si me lo hacen a mí como pastor, mira, el pastor te va a regañar. Y cuando llego yo y me ven, ¡pum!, salen corriendo. ¿Qué onda? ¿Qué? Pues así de, no, es el gruñón el pastor. Y les presentamos a nuestros hijos y a los jóvenes un Dios que no es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios es perdonador, nuestro Dios es amoroso. Cuando te presentan un Dios religioso, es cuando no lo quieren recibir. Cuando te presentan el Dios del TikTok, el Dios del Instagram, con personas que no conocen a Dios, con personas que solo encontraron ahí un pedacito que oyeron de uno, que oyeron de otro, que oyeron de otro, no, mira, dice esto, personas sin oficio, sin beneficio, que tienen a muchos seguidores, porque ahora se sigue a quien no hacen absolutamente nada, y se vuelven influencers. Entonces, los que son de mente hueca, lo escuchan, lo siguen, y creen que Dios es ese Dios que les están presentando. Y eso impide que reconozcan quién es su Padre. Otra cosa que impide que conozcan al Abba Padre es cuando cada uno habla de cómo le fue en la feria. ¿Tampoco no? ¿Cómo te fue a ti en la feria, no? Cuando en tu niñez, en tu familia, tu papá no fue el mejor ejemplo. Cuando tu papá te decía, ándale, ve a la iglesia porque si no vas te voy a pegar, te voy a hacer... Y a mí me tocó que ahí voy yo a la iglesia y mi papá se quedaba en el carro, veía que yo me bajaba, veía que entraba y él se iba a jugar béisbol.
Y decía, cuando crezca, me va a tocar a mí irme al béisbol y mis hijos que vayan a la iglesia. No tuvimos el mejor ejemplo y pensamos que el ejemplo son golpes, gritos. Y repetimos eso y la gente cree que eso es Abba, Padre. Y los oídos de los jóvenes, de los niños, se cerraron. A todos los varones, papás y varones sin hijos, a todos ustedes varones les digo, debemos de ser un ejemplo para los jóvenes y para los niños. Debemos modelarles la vida de Cristo. Debemos de modelarles el carácter de Cristo. Debemos reconocer cuando nos equivocamos. Debemos de ser firmes en las decisiones. Debemos de ser proveedores, protectores. Debemos de ser los hombres que Dios quiere que nosotros seamos. Porque de otra manera se vuelve un obstáculo para las generaciones. Entre todos estos padres que estuve buscando, solo encontré a Dios como el Padre sin errores. Pero en la Biblia hay una figura de Él, Lucas, capítulo 15. Este Padre que encontré en la Biblia es una figura de Cristo. De hecho, es una parábola que Jesús está contando. Es una parábola que Jesús está contando para decirle a las personas, hey, quizás te han dado un concepto malo de Dios. Quizás te han enseñado mal quién es Abba, Padre. Quizás tuviste una infancia donde tu papá te dio en la torre, has tenido el peor ejemplo. Pero yo te voy a decir cómo es tu Padre. Y empieza contándoles la historia que nosotros conocemos como el hijo pródigo. Y siempre ponemos como el protagonista ¿a quién? Al hijo pródigo. Pero te voy a decir que el protagonista de esta historia no es el pródigo. El protagonista de esta historia es el papá. Es el padre. ¿Por qué? Empieza en el versículo 11 diciendo que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo, papá, ya, dame de los bienes que me corresponde. Acuérdense ustedes que la herencia es para cuando te mueres, ¿sí o no? ¿Qué le estaba diciendo el hijo al papá? Ya muérete. Y paréntesis, yo me conozco unos que el papá o la mamá todavía vive y ya se están peleando el pedacito de terreno. Pero eso sí, ¿ayuda a tu papá? No, es que yo no tengo. No, es que yo no puedo. Hazlo tú, miserables. Son unos miserables. Y hay condenación en eso. La Biblia dice que honremos. Y honrar no es cuando se mueran, le pongas una lápida bien bonita y ahí vayas a ponerle flores. Ay, ¿para qué? ¿Para qué pierdes tu tiempo? Los padres se honran en vida. Y ahí están estos, ¿no? Ya, papá, dame lo que me toca. ¿Y sabes qué es lo que hizo el padre? Fíjese lo que hizo. Subraya, encierra en un círculo esto. Y les repartió los bienes. ¿A cuántos les repartió los bienes? Solo al pródigo. ¿Habías leído eso? A los 2 les dio sus bienes. Y entonces conocemos la historia. ¿Qué hizo el pródigo? Se va a vivir la vida loca, ¿verdad? Y pierde en apuestas, en juegos. Mientras tenía billetes, tenía amigos. Se mete a las tabernas. Dice la Biblia que comía de la comida de los cerdos. Y acuérdense ustedes que para un judío no podían estar con cerdos. Quiere decir que estaba en lugares paganos. Estaba con todos los que Dios le prohibió que fuera. O sea, en otras palabras, el pródigo estaba en el mundo. Es lo que estaba haciendo. Se comportaba como el mundo, vivía como los del mundo, olía como los del mundo, hacía lo que los del mundo y su papá lo olvidó totalmente. Un padre en esas condiciones, te voy a decir algo, nunca deja de ser padre. ¿Por qué? Porque la historia dice que cada día su papá se asomaba. ¿Para qué? Para ver si regresaba.
Un padre siempre tiene la esperanza de que su hijo vuelva de donde está. Siempre tiene la esperanza. El hijo pierde todo y dice, pero ¿qué hago yo aquí? Si allá con mi papá tenía todo y ya lo perdí, me levantaré y voy a ir con mi papá y le voy a decir que me perdone. Preparó su speech, ¿no? Escribió su cartita de perdón y le voy a decir que voy a lavar los trastes diario. Y ahora sí voy a sacar la basura de la casa, y haciendo sus miles de promesas. Y cuando regresa, no tuvo tiempo de decir nada. ¿Por qué? Porque su papá, que era un proveedor, que era un protector, es un perdonador también. Dice que cuando lo vio a lo lejos, el papá, no el hijo, el papá corrió a buscar a su hijo y lo besó en el cuello. Y le voy a decir algo, el hijo venía apestoso. Era un homeless, era un vagabundo. Las barbas sucias, apestosas, la ropa sucia de días en la calle. Un apestado. Espérame, así, de lejitos. Y le besó en el cuello, hermano, y en el cuello es donde está lo más saladito de todo. Pero ¿sabe qué? Al papá no le importó. Lo besó, lo abrazó y dijo, vamos a hacer fiesta. Y empezó toda una serie de ilustraciones. Pónganle anillo, que es el pacto, ¿verdad? Pónganle anillo, pónganle ropas, denle esto. Y empezó a dar la lista de las cosas que le hicieran. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era, pero ahora vive. Tengo de vuelta a mi hijo. Es lo que muchos quisieran decir. ¿Quién me diera la oportunidad de tener de vuelta a mi hijo? No importa la edad. Hay muchos que quisieran decir, ¿cuánto quisiera tener a mi padre de vuelta? Aunque no esté muerto. Muchos quisieran tener ese padre que no tuvieron. Y Jesucristo pone este ejemplo y dice, ese es Dios para ti. Que cuando regresas, Él hace fiesta por ti. Pero ahí no acabó todo, porque vino el otro. Díganle a su hermano que venga, vamos a celebrar. Y cuando su hermano sale amargado y le dice, ¿y por qué voy a celebrar? Si yo que me quedé, si yo que estoy aquí, nunca hiciste nada por mí. Si yo fuera ese padre, yo, excuse me, el Nintendo, ¿y quién no compró? Dámelo, es mío. La cama en la que estás, ¿de quién es? Porque hay muchos chavitos así con sus super tenis, su super ropa y queriéndose echar sus bebidas así super caras. Te tengo una noticia, hijo. Es el dinero de tu papá, de tu mamá. Tú no tienes. Tú no tienes. Trabaja. Yo no sé por qué piensan que, ¿verdad? Así nos llegaron una vez estos jovencitos que, oye, ¿por qué no? Ya te dejé de ver en la iglesia, ¿qué pasó? Es que mi estilo, así me lo dijeron, es que mi estilo no es con chavos así. Yo quiero andar con los de allá, órale, ¿en qué trabajas? No, pues mi papi me da pensión, ¿verdad? ¿Sí sabes que se te acaba a los 18? Así estaba así estaba. Tú no me haces nada, tú no me das nada. Pregunta, lo leímos en los versículos anteriores. ¿Le dio o no le dio su herencia a él también? ¿Y qué hizo el padre? Cabeza de chorlito, cállese la boca, vete tú también de la casa. ¿O qué hizo? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Si he trabajado algo, ¿por quién crees que he trabajado? ¿Para quién crees que trabajo?
¿Por qué crees que todas las mañanas, aunque esté cansado, me levanto? ¿Por qué crees que voy de sol a sol a trabajar todos los días? ¿Por qué crees que traigo todavía mis zapatos así como los traigo? ¿Por qué crees que tengo estos callos y estas heridas? Es por ti, cabeza de alcornoque. Nuestro Padre es ese. Tenemos un Abba bien Padre. Ese es Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Yo sé que de alguna manera sufrimos cuando tenemos esa ausencia de padres, ¿verdad? Pero te tengo una buena noticia, entre todas las buenas que te he dado. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y en Malaquías, Dios mismo está hablando a los sacerdotes. Y nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. Y Dios mismo les está diciendo, les pasó plancha para que me entiendan. Entonces, se ponen a hacer esto, se pueden hacer lo otro, pero tenemos un pater, nos tiene que corregir. Pero también tenemos un Abba, papito, que nos abraza. Las últimas palabras, la última promesa en el Antiguo Testamento fue referente a los papás y fue referente a lo que estamos viviendo nosotros. En Malaquías 4, versículo 4, les está hablando a los sacerdotes y les dice: acuérdate de la ley de Moisés mi siervo, la cual te encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Lo mismo que le dijo a Josué: ata este libro a tu cuello. Lo mismo que dice el Salmo: medita en este libro de día y de noche, y vas a ser como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua viva, que aunque haya este calor y esta sequía, el árbol va a permanecer fuerte, fresco. Siempre el consejo de Dios para el hombre, para el papá, es: encárgate de la palabra de Dios. Y si te tengo que dar un consejo, es este: ama las Escrituras, medita en las Escrituras, desayuna, come y cena las Escrituras. Y esta es la promesa: y he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y ese día está por cumplirse. Ese día no se ha cumplido. Ese día no ha sucedido. Es un día grande, poderoso, porque estaremos con Él. Pero también es terrible, porque todos aquellos que no entendieron que era simplemente abrirle los brazos y decirle: Abba Padre, era eso, van a la condenación eterna. Va a llegar ese día, pero antes, escuchen familias, antes que llegue ese día, Dios mismo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y si hay algo que está pasando ahora, es que el corazón de los padres hacia los hijos está distanciado. Los hijos se han vuelto unos groseros, pero el día que les falta, que se muere papá o mamá, ese día quieren llorar. Ese día sí es mi mami, mi papi, pero mientras estuvo en vida eres una majadera, eres un grosero, irresponsable, lejos. Los padres aventando a los bebés en el basurero, abortándolos. Una enfermera que trabajaba en clínicas de aborto, ella da su testimonio, dice: yo tuve que salirme de ahí, porque cuando me enseñaron, me dijeron el vocabulario que tenía que usar cuando llegaba la madre con el embarazada, y tenía que decirle: mira, vamos a tomar el cigoto y la placenta, y todos
los términos que tenía que utilizar, pero nunca decir bebé, nunca decir brazos, nunca decir órganos. Ella se lo aprendió como le dijeron que tenía que ser. Y el día que asistió a su primer aborto, dice ella que estaba ahí, y cuando metieron los forceps empezó a ver cómo le arrancaban la pierna al bebé y le arrancaban las manos, miembro por miembro lo iban sacando del vientre. ¿Por qué? Porque hubo un papá ausente. Los papás somos importantes. Los papás somos importantes. Y dice el Señor: yo haré que se vuelvan, que el hombre vuelva a ser hombre, que el hombre sea padre y que se junte nuevamente con los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los papás, no sea que venga, no sea que les caiga de sorpresa y hiera a la tierra con maldición, porque donde no hay un padre hay maldición. Y lo vemos. Y tú no debes seguir caminando en maldición, porque aunque tu papá te haya abandonado, la Biblia dice: Dios es tu Abba Padre. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Abba Padre.